santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ayuda cada día, danos de hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío X, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Frutos de la pasión de Cristo. Hemos dicho que nuestro Señor, por su muerte en la cruz, nos mereció 5 efectos, 5 frutos. Primero, liberación del pecado. Segundo, liberación del poder del diablo. ¿Por qué? Porque es el pecado que da poder al diablo sobre los hombres. Y después, liberación de la pena del pecado, reconciliación con Dios, apertura del cielo y finalmente, exaltación del propio Cristo. Ahora, vemos el segundo efecto de la pasión de Cristo, el rescate del poder del diablo. Ustedes saben que los ángeles son seres espirituales, es decir, no tienen materia, no tienen cuerpo. Los ángeles son, dice el catecismo, puros espíritus, es decir, seres existentes pero sin materia. Esto es el centro de puros espíritus. Entonces tienen que, un ángel es un ser que existe, claro, es un ser que existe, como la planta es un ser que existe, el perro es un ser que existe, el hombre es un ser que existe, pero también el ángel es un ser que existe. Y existe, tiene inteligencia capaz de conocer, tiene voluntad, pero voluntad libre, y tiene también lo que llamamos la ciencia infusa. Ciencia infusa es decir, sin haber estudiado años y años, Dios puso el conocimiento, las ideas en su inteligencia, conoce las cosas, en general conoce las cosas, es como una computadora bien cargada, los programas ya están, ya pueden trabajar. Pero el ángel no tiene cuerpo, el ángel no tiene cuerpo. Y Dios había creado a los ángeles en estado de gracia. La gracia, que hemos dicho, es algo divino que nos hace hijos de Dios, que nos santifica. Y bien, una parte de los ángeles, por el pecado de orgullo, perdieron la gracia, y la gracia perdida va a causar que en los ángeles hay ahora 2 tipos. Los ángeles, los ángeles buenos, los llamamos siempre ángeles, y los ángeles malos, es decir, rebeldes, pecadores, es lo que llamamos los demonios. Ahora, a veces hay unos niños que preguntan, pero padre, ¿por qué Dios creó los demonios? Dios no creó demonios, Dios creó ángeles buenos y además elevado de la gracia a la edad de santidad, pero utilizaron mal su voluntad libre. Y el pecado de los ángeles es un pecado de orgullo, pecado de soberbia, pecado de autonomía. Entonces, los ángeles malos están como petrificados en sus pecados. El hombre puede pecar, arrepentirse, cambiar, y Dios es misericordioso. Mientras un ángel, por ser ángel, por tener la inteligencia de ángel, él cuando toma una decisión, queda en esa decisión. Por eso ellos ya no pueden cambiar. De hecho, tampoco Dios les dejó el tiempo de misericordia. ¿Por qué? Por ser ángeles. Un ángel no tenía que pecar así fácilmente. Entonces, estos ángeles malos, estos ángeles pecadores, ángeles rebeldes, fueron precipitados al infierno y para siempre. Ahora, el ángel malo, por envidia, va a tratar de atacar al hombre, que es imagen de Dios en la tierra semejante a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el demonio va a impulsar al hombre al pecado y una vez que el pecado tiene lugar en el hombre, el hombre queda esclavo del demonio. Es algo tremendo esto. Entonces vamos a ver un poco aquí lo que nos dice Santo Tomás de Aquino acerca del segundo efecto de la pasión de Cristo, liberación del poder del diablo. Al acercarse su pasión, dijo nuestro Señor a sus discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera.
y yo, si fuese levantado de la tierra, todo lo atraeré a mí. Entonces el príncipe de este mundo será arrojado primero de las almas, porque el demonio, mediante el pecado, tiene influencia, tiene poder sobre los hombres. Realmente, como hemos visto esta mañana, el que peca, y bien queda siervo del pecado y siervo también del primer pecador, que es el demonio. Entonces, nuestro Señor, muriendo en la cruz, va a merecernos el perdón, la liberación del pecado, y destruyendo el pecado, destruye también, ipso facto, el poder del demonio sobre nosotros. Escuchemos aquí la hermosa exposición de Santo Tomás acerca de este asunto. Acerca del poder que el diablo ejercía sobre los hombres antes de la pasión de Cristo, hay que considerar tres cosas, dice Santo Tomás. Tres cosas. Por parte del hombre, por parte de Dios y por parte del diablo. Por parte del hombre dice que con su pecado mereció ser entregado en poder del diablo, que con la tentación le había superado. El hombre consentiendo a las sugerencias del diablo, el hombre aceptando la tentación del diablo, bien, sigue el consejo del diablo. Y por seguir el consejo del diablo, peca. Y pecando se hace esclavo del diablo. Y en ese sentido, la pasión de Cristo liberó al hombre del poder del diablo, causando la remisión de su pecado. Esta mañana hemos visto como nuestro Señor, mereciendo el perdón del pecado, da al hombre, mediante los santos sacramentos, bien, de libertarse del pecado, destruir el pecado. Y si el pecado está destruido, entonces también el hombre está liberado del poder del diablo. Ahora hemos dicho que el hombre, al escuchar al diablo, se entrega al diablo. Entonces, queridos hermanos, quiero aclarar una cosa. Tentación y pecado. Ser tentado, ustedes saben, no es pecado. Ser tentado, la tentación es tratar de, el diablo trata de convencernos, de hacernos caer, pero si rechazamos la tentación, y bien, no hay pecado. Por ejemplo, alguien tiene ganas de mentir, te hace una grande mentira, y bien, si la rechaza, dice, no, es falso esto, no es verdad, yo no la digo, al contrario, digo la verdad. Y bien, fue tentado, pero no consentió, por consecuencia, no pecó. Entonces el diablo trata de tentarnos, trata de hacernos caer en su trampa. Si decimos no, si rechazamos la tentación, no hay pecado. Una pregunta, si Adán y Eva hubieran dicho no a la tentación, ¿hubiera habido pecado? Claro que no, hubiera pecado. Cualquiera de nosotros, cualquier que sea la tentación que tenga, si decimos no a la tentación, ¿qué pasa? Y no solamente no hay pecado, sino hay una victoria de nuestra parte, una ganancia de nuestra parte. Entonces, no tener miedo, pero el que consiente al pecado, el que consiente el pecado y quiere hacer pecado, hace el pecado, ahí el demonio entonces agarra poder sobre esta persona. Por parte de Dios, a quien ofendió el hombre pecando, y que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo. Entonces el diablo trata de atacar, trata de tentar. Si el hombre acepta la tentación, sigue la sugerencia del diablo, hace confianza al diablo, entonces, bien, Dios, entonces, en justicia, abandona al hombre al poder del diablo. Y esto es lo que pasó con el primer pecado, Adán y Eva, pecado original, y esto es lo que pasa con los adultos, con los pecadores de hoy. Cuando el diablo ataca a una persona y la persona acepta la tentación, sigue la tentación, consciente de la tentación, y bien, por injusticia Dios abandona al hombre al poder del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento, sí, y bien, la pasión de Cristo, los frutos de la pasión de Cristo, bien, expulsando el pecado del alma arrepentida, se reconcilia esta alma con Dios y por consecuencia, si el pecado está destruido, también el poder del diablo está destruido sobre esta alma. ¿Saben qué decía Santo Cura de Ars, este santo de Francia que confesaba unas 15, 17 horas por día? ¿Saben qué decía acerca del exorcismo?
Bien decía, el mejor exorcismo es hacer una buena confesión. ¿Por qué? Bien, porque el diablo tiene poder sobre el hombre por el pecado. Si el pecado está destruido, ya se acabó el poder del diablo. Ahora, quiero aclarar que el demonio no toma así posesión de los cuerpos. Esto es algo raro, algo raro y muy espectacular. Pero lo que es grave es el pecado. Toda persona que está en pecado mortal, por desgracia, está bajo el poder del demonio y el demonio tiene poder e influencia sobre ella. Y eso es lo que destruye la confesión. Eso es lo que destruye precisamente la pasión de Cristo aplicada a nuestras almas mediante la confesión. Y por eso los santos sacerdotes, del pasado, pasaban horas y horas y horas confesando. Por ejemplo, San Juan Bosco, en su vida vemos todavía, pasaba medianoche, 1 de la mañana, todo un montón de niños ahí confesándose, y él quedaba dormido, y los niños también. Y después cuando se despertaban, ya continuamos, hijitos, continuamos. Entonces, queridos hermanos, lo que da al demonio poder sobre el alma, sobre la persona, es el pecado. Y ustedes ven también la importancia de alejarnos de la ocasión del pecado. Alejarse de la ocasión del pecado es alejarse del demonio. Y alejarse del demonio es acercarse a Dios. Entonces, nuestro Señor, resumen, aquí de Santo Tomás, en justicia, Dios entrega al hombre pecador al poder del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre pecador sigue el consejo del diablo. Pero el hombre pecador arrepentido, el hombre pecador que regresa a Dios, como fruto de la pasión de Cristo, la gracia expulsa el pecado del alma, y el pecado expulsado queda el alma libre, el demonio pierde su poder. Tercer punto, dice Santo Tomás, por parte del diablo, que con su perversísima voluntad impedía al hombre de conseguir la salvación. En ese sentido nos libró Cristo del demonio, triunfando de él con su pasión. Entonces el demonio, claro, adquiere poder sobre el pecador, sí, pero su voluntad es perversa. Él lo hace por maldad, no por justicia en sí, por maldad lo hace, por maldad. Entonces nuestro Señor, conociendo esta maldad, esta perversa voluntad del demonio, nuestro Señor lo ataca y lo expulsa por su pasión. Como dice Santo Agustín, era justo que quedaran libres los deudores que el demonio retenía en virtud de la fe en aquel a quien, sin ninguna deuda, había dado muerte maquinando contra él. El demonio maquinó contra Cristo. Cristo es el santo de los santos. Jamás de los jamases Cristo tuvo pecado. Es imposible. Dios no puede pecar. Por consecuencia, el demonio atacando injustamente al Cordero de Dios, justísimo y santísimo, comete una injusticia tremenda. Entonces, el demonio atacando a Cristo, inocentísimo Hijo de Dios, Cristo aceptando esta muerte, merece destruir el poder del demonio sobre los que tienen fe en Cristo nuestro Señor. Para completar la doctrina que nos da aquí Santo Tomás, hay que añadir las siguientes observaciones. El demonio no tenía antes de la pasión de Cristo poder alguno para dañar a los hombres sin la permisión divina, como aparece claramente en el libro del Santo varón Job, Job 1, 12, 2 y 6. El demonio en sí no tiene poder sobre los hombres. Es un rebelde. Pero el hombre colaborando con el diablo, ahí le da poder sobre sí. Entonces el demonio en sí no tiene ningún derecho ni poder sobre los hombres. Los hombres son criaturas de Dios. Pero el hombre siguiendo al demonio, entonces se entrega al demonio. También ahora puede el diablo, permitiéndolo Dios, tentar a los hombres en el alma y dejarlos en el cuerpo, pero tienen preparado el remedio en la pasión de Cristo, con la cual se pueden defender de las acechanzas y ataques del demonio, para no ser arrastrados al abismo de la condenación eterna. Hoy los hombres pueden ser tentados, claro, y están tentados. De hecho, estamos en una sociedad cada día más satanizada, más diabolizada, por tantos pecados, injusticias y crímenes
que hay. Entonces, pero los hombres, por muy grandes pecadores que sean, bien, tienen el remedio preparado a su disposición. Los cristianos, los bautizados, bien, recibiendo dignamente los santos sacramentos, especialmente la penitencia, que es liberación, destrucción del pecado y del poder del demonio en las almas, y los no bautizados pidiendo el bautismo. Ahora, que hermanos, nosotros como católicos primero debemos buscar siempre la santidad y aumentarla en nuestras almas, y ayudar a los demás a acercarse a Dios, y rezar también que Dios nos mande unos santos curas de Ars, por ejemplo, San Juan Bosco, San Alfonso de Ligorio, San, no sé, Vicente de Pablo, estos tipos de santos, para que San Antonio María Claret, que vayan y prediquen la penitencia y preparen los corazones a recibir la liberación que nos da Cristo mediante los sacramentos. Como les dije esta mañana, ahí no quiere recibir el Espíritu Santo así de... No, Cristo nuestro Señor puso orden. Bauticen toda criatura para renacer de nuevo, para recibir la gracia, la santificación. Y si hemos perdido la gracia por el pecado, la confesión, que es liberación también del alma. Un día San Antonio María Claret estaba predicando misión en España, y después de la predicación, confesiones y confesiones y confesiones, un día dijo al sacristán, al muchacho que lo ayudaba, dije, mire, trate que mañana tal señor esté el primero para confesarse, porque hace 13 días está esperando. Él no había dicho a nadie, y el santo se lo reveló, Dios lo reveló al santo. Entonces el sacristán va a decir, mire señor, el padre Claret dijo que mañana quiere que usted pase primero para confesarse, pues hace 13 días estás esperando. Pero ¿quién se lo dijo? Yo no lo dije a nadie. Hace 13 días está esperando. Entonces el hecho de confesarse es realmente libertarse y tener la paz en el alma, la paz en la familia, la paz en el corazón y la paz incluso en el tráfico, en la sociedad y donde quiera. Por eso Monseñor Lefebvre nos aconsejaba de ser siempre disponibles y dispuestos a confesar y confesar y confesar, porque realmente es abrir la llave de la salvación de Cristo. Un día yo estaba cansado confesando tanto. Había toda una cola, veía la cola ahí de las mujeres, de ese lado los varones, y yo realmente me sentía cansado así. Y me interesé en el confesionario y dije, ay, no, padre, Cristo murió para esas almas, usted tiene que abrir la llave. Me enderecé, Ave María Purísima, y seguí las confesiones, y ya no sentí nada de cansancio. Sí, es importante. Entonces, queridos hermanos, como decía este mismo santo, no tengamos miedo cuando pasó algo, ni modo, está hecho. Lo hecho está hecho, entonces tenemos que destruirlo y acercarse a nuestro Señor para precisamente recibir el remedio y dar confianza a la gente. Claro, la gente por ignorante del secreto absoluto de la confesión tiene miedo, y el demonio incrementa este miedo. No hacerle caso. El pecado está hecho, y precisamente lo que da poder al diablo es el pecado. Bien, tenemos que destruir el pecado, y ese destruir el pecado Cristo nos mereció y lo derrama sobre nuestras almas, como os dije, mediante la confesión. Entonces, con mucha confianza acercarse y para libertarse de esta miseria, de esta cadena, porque el que está en pecado está como suspendido al borde del infierno, y eso es muy grave. Tomen por favor esta hojita del pecado mortal, ahí está, en la página 2, dice malicia del pecado. La malicia del pecado, en la primera columna dice, ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Entonces, por muy inteligentes que seamos, bien, no podemos medir lo que es el espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas y escoger en su lugar una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Es realmente una locura. Rechazar a Dios
renunciar a la vida, felicidad, gozo eterno del cielo, para seguir una cosita de esta tierra que vamos a dejar y entregarse manos y pies atados al demonio y al borde del infierno, es una locura. Es muy grave esto. En la misma hojita, segunda columna, hablando del efecto del pecado mortal, dice esto: no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Dios no quiera, esta noche hay un terremoto tremendo y toda la ciudad está destruida. Bueno, 5 millones de muertos, ¿no? Es grave, es una catástrofe. Y bien, esto es nada en comparación de un solo pecado que se hace. ¿Por qué? Porque esos 5 millones de personas de esa ciudad, de todos modos, tienen que morir un día. Tienen que morir, sin eso no queda nadie. Pero un alma, si ella peca, bien renuncia a la vida eterna, y esta alma es inmortal. Entonces no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que puede compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Es realmente la desgracia de las desgracias. ¿Por qué? Y bien, porque el hombre, por el pecado mortal, renuncia a un bien sobrenatural, un bien infinito, un bien divino que dura para siempre. Y abajo, hablando de los daños que nos causa el pecado mortal, vemos que es algo tremendo. Algo tremendo. Pasamos el número 3. El pecado mortal, además de perder la gracia santificante, la santidad y las virtudes infusas, nos hace perder también la presencia amorosísima de la Santísima Trinidad y transforma el alma en cueva y morada de Satanás. Ustedes saben que mediante la gracia, santificante que hemos calificado de un don divino, de un sobrenatural, bien, este algo divino es como la luz en la lámpara. Como el alma anima el cuerpo y hace un ser vivo, así la gracia anima el alma y la hace hija de Dios. Bien, como el alma sin cuerpo es un cadáver, como el cuerpo sin alma es un cadáver, así el alma sin la gracia es un cadáver. Y ahora nuestras ciudades están llenas de cadáveres ambulantes. Y como un cadáver pudre, huele feo, causa peste, así hace el pecado en las almas. De ahí el pecado conduce a la injusticia con Dios, primero consigo mismo, después los vicios, odios, rencores, injusticias, violencias y todo lo demás, consecuencia de esto. Ahora, esta gracia, dijimos algo divino, bien, mediante ella, bien, la Santísima Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo, vive el alma. Ahora, destruida la gracia, ¿qué pasa? Dios se va, el demonio viene. Y el demonio realmente ahí toma posesión del alma y la transforma en cuevas y morada de Satanás. Ese es el problema del pecado. Y por eso en el pasado los católicos bien estaban tan decididos a mantener su alma limpia, no permitían cualquier error que iba a separar las almas de Cristo para entregarlos al pecado y por al demonio. Esto es algo gravísimo. Número 5, sí. Feísima mancha del alma también causa el pecado. El alma tan hermosa, tan santa, tan brillante, bien se hace horrible, tenebrosa a los ojos de Dios. A tal punto, dice San Crisóstomo, el pecado deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Ahora, 1000 fuentes no pueden lavar el alma, pero la sangre de Cristo sí. Una gotita de la sangre de Cristo bien destruye todo el pecado y hace el alma limpia. El número 6, esto quería decirles, esclavitud de Satanás. El pecado hace que el alma sea esclava de Satanás, que es príncipe de los pecadores. Como Cristo cabeza es príncipe de los justos, bien el demonio es príncipe de los pecadores. Por eso mientras más habrá pecadores en la ciudad, más el demonio adquiere poder. Y más adquiere poder, más inspira precisamente
pensamientos, sugerencias, tentaciones malas y después todos los problemas que conocemos. Entonces, queridos hermanos, esto es importante de saber, que el demonio, mediante el pecado, adquiere poder sobre el hombre, pero Cristo, habiendo preparado el remedio para destruir el pecado, aplicando los frutos de su pasión mediante los sacramentos al alma, destruye el pecado, y destruye el pecado, destruye también el poder del demonio. Aquí el padre Royo Marín dice, hablando de la política, podemos decir, de Dios. Dios dice, permite Dios al diablo engañar a los hombres en ciertos lugares y tiempos. Él tiene sus razones ocultas. Él sabe por qué, no sabemos. Pero siempre los hombres tienen preparado, por la pasión de Cristo, el remedio con que se defiendan de la maldad del diablo, incluso en la época del anticristo. Entonces los hombres tienen preparados el remedio. Y el remedio, queridos hermanos, es realmente que todos los hombres conozcan a Cristo. No solamente se bauticen, sino también que se reciben los frutos de la pasión de Cristo. Ahora el diablo se hace pasar por cristiano, inventando 1000 sectas diferentes, y cada quien, aleluya, ha pensado tener. No, Cristo fundó su iglesia, y esta iglesia fue encargada de administrar los frutos de la pasión de Cristo, que es la iglesia católica, con los 7 sacramentos y no otra cosa. Ahora cuidado, estamos realmente en un peligro bastante grave actualmente. El demonio se hace pasar por cristiano, inventando sectas, religiones, iglesias, cada quien recibiendo supuestamente el Espíritu Santo. Crees en Cristo y estás salvo, y punto. Sí, pero Cristo dijo, bautice, cree y bautice. Cree y coma mi cuerpo, mi sangre, también dijo. Entonces, nosotros tenemos sí los frutos de la pasión de Cristo, y no debemos descuidarnos de aprovechar de estos frutos, y dando ejemplo de vida cristiana, podemos también traer las almas para que se aprovechen, tomen posesión de estos frutos. Por ejemplo, los ejercicios espirituales son de suma importancia. 5 días de reflexión, meditación, uno abre los ojos, y gente que hace siglos, iba a decir, hace años y años no se confesaba, y bien precisamente en retiro, en los ejercicios, abre los ojos y hace una buena confesión, y la sangre de Cristo derramada en la cruz se derrama sobre esas almas, y salen realmente contentos, liberados y santificados. Vemos un poco aquí lo que dice en este comentario de la Suma Teológica de Santo Tomás. Miren lo que dice aquí el comentarista. Cuando el hombre, seducido por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, o la soberbia de la vida, como dice San Juan en primera carta 2:16, cuando el hombre queda esclavizado por el pecado, lo queda también por el diablo. Entonces es importante esto. Cuando el hombre queda esclavizado por el pecado, queda también esclavizado por el diablo. Y esto es algo muy, muy grave. Y si el hombre queda esclavo también del diablo, bien, el diablo va a servirse de la concupiscencia, de los malos deseos, de los ojos de la carne, del mundo, el orgullo de la vida. El demonio va a utilizar estas concupiscencias para sujetar más y más el pecador al pecado y a los vicios. Entonces, un pecado conduce a otro y otro y otro y otro, y ahí San Pablo, en su carta a los romanos, habla, dice, esta gente va a lo más bajo. El diablo nunca se contenta que le demos un poquito. Él lo que quiere es ponerse en el infierno mismo. Y un pecado conduce a otro y otro y otro y otro. Por ejemplo, dejaron de lado el matrimonio cristiano como sacramento, hicieron el matrimonio civil, o una suerte de unión libre legal, civil, ¿no? Y bien, después de esto llegamos al divorcio,
después al aborto, después a qué, y después pues, llegamos al punto de tratar hombre con hombre. Aquí realmente lo que dice teológicamente, esto es muy correcto, y viene el hombre quedando esclavizado por el pecado, lo queda también esclavo del diablo, el cual sirviéndose de las concupiscencias, le sujetará cada vez más al pecado, convertido ya en vicio, y hará de él lo que le plazca. Algo tremendo. Y lo peor será que el hombre, siendo esclavo, se creerá libre, y pensando obrar según su voluntad, ejecutará la del diablo. El hombre pecador, esclavo del pecado, se hace esclavo del diablo. Y siendo esclavo del diablo, piensa que es libre. Y cada vez va a cumplir la voluntad del diablo pensando cumplir su propia voluntad. Es una infección como realmente poner un veneno en el vaso de la leche y tomarlo. Las ideas falsas se transforman en veneno. Por favor, cuenten esto, es importante. Entonces, el hombre, esclavo del pecado, se hace esclavo del... El hombre, esclavo del pecado, se hace esclavo del diablo. Esclavo del diablo, se hace esclavo de qué? De los vicios y pecados. Este esclavo se cree libre. Y cada día más y más, haciendo la voluntad del diablo, piensa que es libre. Hasta que el día de la muerte llegue y comparezca delante del justo juez. Y se ve tal cual como es. Ay, caray, me equivoqué, entonces sí, Señor. Queridos hermanos, esto también viene de mucha ignorancia. Cuando el pensamiento cristiano no está presentado tal cual como debe ser, cuando no hay teología sana y cristiana, llegamos en esos errores. Eso es algo realmente tremendo. Así decía Jesús acerca de sus adversarios: vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio, desde el paraíso terrenal, y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces aquí, como nuestro Señor dice a sus adversarios que ellos tienen por padre el diablo, así podría decirlo también al hombre pecador, obstinado en sus pecados. Entonces hace el deseo de su padre. Entonces el demonio realmente inspira maldades. Por ejemplo, cuando uno ve tantas maldades, no solamente en películas, porque las películas realmente están por detrás de la realidad. La realidad es peor que lo que se ve en las películas, ¿no? Y bien, cuando ve cosas muy graves que pasan, ¿de dónde viene esto? ¿De la maldad humana solamente o algo más? Y bien, seguramente hay algo más. El demonio quiere impulsarlos a los más bajos de los crímenes. Pues entre los medios que Dios, siempre deseoso de la salvación del hombre, le ofrece para luchar contra el diablo, el principal es la gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. El Señor durante su vida mortal luchó contra el espíritu del mal que instigó a Judas para vender a su maestro. San Juan capítulo 13, 27. Y a los judíos para procurar su muerte. Pero mirando a su pasión, dijo él mismo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el principio de este mundo será, el príncipe de este mundo será arrojado fuera, etc. Príncipe de este mundo, es decir, el mundo aquí no es el cosmos, cuidado, el mundo aquí es el conjunto de los hombres pecadores, cabeza de los hombres pecadores. Como Cristo, cabeza, influye sobre los justos para impulsarlos a la virtud, de la caridad, de la bondad, formar santos, y viene el demonio, cabeza de los malos, de los pecadores, les impulsa a los vicios. Pero tenemos el remedio en la pasión de Cristo. Por eso cristianizar, a tal punto que San Pablo decía: ay de mí si no evangelizo, si no predico a Cristo, si no hago para que la gente conozca a nuestro Señor y deje los pecados. La obra del diablo es el pecado, y Cristo destruye el pecado con su muerte.
Hebreos 2:14. Entonces, la obra del diablo es el pecado. Destruyendo el pecado por la muerte de Cristo, bien se destruye también el poder del diablo sobre el mundo. Entonces, consecuencia de esto, queridos hermanos, es evangelizar, hacer la gente cristiana. Si la gente se hace católica cada vez más, bien gente mala, gente corrupta, gente de todos, muchos vicios, bien se hace buena. Entonces, el pecado, dijimos, da poder al diablo. Destruido el pecado, ¿qué pasará? Bien el poder del demonio destruye también. La gracia, bien va a dar frutos. Bien, ¿frutos de qué? Frutos de todos los de bondad, como dice en los Gálatas 5:5. Ahí vamos a ver lo que dice aquí, los frutos del Espíritu de Cristo. Gálatas capítulo 5. Voy directamente al versículo 17. Porque la carne tiene tendencias contrarias a las del Espíritu. Y el Espíritu, tendencias contrarias a los deseos de la carne. Los frutos de la carne, los frutos del pecado, ¿cuáles son? Bien, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras cosas como estas, de las cuales os provengo, como antes os dije, de que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas cosas son que dan poder al diablo. ¿Y cuáles serán las obras de la salvación de Cristo, de la sangre de Cristo, de la gracia de Cristo? Y bien, la gracia de Cristo va a dar los frutos siguientes. Los frutos de la gracia de Cristo. La gracia nos da el Espíritu Santo de Cristo. Son caridad, gozo, paz, longanimidad, grande alma, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Díganme por favor, ¿en cuál familia o cuál colonia o cuál vecindad habrá problemas cuando se practican estas virtudes? Caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando hay esto, la gente vive hasta vive mejor en su cuerpo, porque cuántas veces los problemas causan hasta enfermedades. Entonces aquí dijimos, el poder del diablo viene del pecado, y cuando el pecado está destruido, y bien el hombre queda libre. La obra del diablo es el pecado, y Cristo destruye el pecado con su muerte. Bien, queridos hermanos, meditemos este asunto del pecado y del poder del diablo, por favor. Quizás todos no pueden ser o ser misioneros donde quiera, pero todos pueden rezar, pedir a Dios misericordia, ¿no? Misericordia, por favor, no suelten su rosario, especialmente digo a todos, pero a los mayores, ¿no? A los que ya no pueden trabajar mucho fuera, pero pueden rezar fácilmente 2, 3 rosarios por día. Por favor, rezamos todos, y hagan rezar los niños también, los ancianos, los enfermos, que Dios nos libre del pecado, del poder del diablo, y que nos mande santos como Santo Cura de Ars, San Juan Bosco, Antonio María Claret y tantos otros santos, y como el Papa San Pío X, San Pío V, porque cuando tenemos jefes santos, ellos pueden hacer mucho con la ayuda de Dios, y el diablo pierde mucho su poder. Este año se celebra el 150 aniversario del año pasado y este año de muerte de Santo Cura de Ars, que confesaba 15, 17 horas por día. Y bien el demonio le dijo una noche, Cura de Ars, si hubiera habido 3 como tú, mi reino será destruido en Francia. Entonces, tal pueblo, tal sacerdotes, que el pueblo pida misericordia de Dios nuestro Señor, que nos dé santos sacerdotes, buenos sacerdotes, para precisamente
arrojar el diablo. Usted también por su vida sean ejemplo de vida cristiana, que la gente cuando nos ve, trabaja con nosotros o habla con nosotros, tenga ganas de imitarnos. Por eso la vida cristiana es de suma importancia, pero no podemos tener vida cristiana si no tenemos también el cuerpo, sangre de Cristo, que destruye precisamente el pecado y la obra del pecado en nosotros. Tenemos que mejorar también nuestro carácter por amor a Cristo nuestro Señor, para que la gente tenga ganas de imitarnos. Por eso les aconsejo de leer, por favor, el libro de la práctica de amor hacia Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, la práctica de amor hacia Jesucristo, que nos habla de las virtudes de Cristo, cómo un cristiano debe imitar a nuestro Señor, e imitando a nuestro Señor, demos a los demás la gana de ser cristianos, y si son de veras católicos, bien, el católico de veras vive en gracia de Dios, sin pecado, o al menos acude a la salvación de Cristo, y para destruir el poder del diablo en nosotros y alrededor de nosotros.